¿Qué tal, queridos amigos? Ayer se difundió algo que verdaderamente es triste y molesto. La embajadora de México en Gran Bretaña, es decir, en una de las naciones de más importancia en Europa, aunque haya decidido, pues, por el Brexit, no tener al euro como moneda principal y separarse de la Unión Europea, es una nación que pues aporta muchísimo comercio con nuestro país y que sobre todo está abierto a recibir a los jóvenes que puedan, ya sea por una beca o por el dinero de sus padres, una educación de excelencia en las magníficas universidades que hay por ahí, muy costosas, costosísimas diría yo. Pues bien, la embajadora allá es doña Josefa González Blanco Ortiz Mena. Fíjense qué apellidos, ¿eh? González Blanco por su ascendencia paterna que la liga a una familia chiapaneca que ha tenido relevancia extraordinaria en el mundo político de nuestro tiempo. Y Ortiz Mena, nada menos, que es una de las figuras centrales del nacionalismo desarrollador o del desarrollo nacionalista que encabezó desde el presidente López Mateos hasta Gustavo Díaz Ordaz, y ahí empezamos ya con las irregularidades después de la terrible tragedia, la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Ortiz Mena, Antonio Ortiz Mena, fue secretario de Hacienda y es visto como uno de los más grandes economistas de nuestro país en toda su historia. Y esta embajadora pues tiene su apellido y no es por casualidad. La embajadora tuvo ayer como misión recibir en el aeropuerto de Londres al hijo menor del presidente López Obrador. Pero no solamente eso. Lo lastimoso del asunto es que la propia embajadora llegó al aeropuerto, obviamente acompañada con algunos elementos de la embajada, y ella misma le quitó su mochila al joven emprendedor y le cargó la mochila hasta el automóvil que los esperaba. Independientemente de que se trate del hijo del presidente de la República, que ha sido sometido a un escrutinio severo por parte de los informadores, de los youtubers, a mí me parece que de mal gusto. Yo creo que al muchacho pues hay que dejarlo caminar su senda, pero hay que decir también que si va a estudiar a Inglaterra, no está siguiendo los pasos de San Francisco de Asís, no está dentro de la pobreza franciscana, sino está dentro de una nueva realidad que tiene que ver con el regreso del neoliberalismo, pero de un neoliberalismo fascista, que es el que encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador. Ya hemos hablado también de que esta es la farsa de esta familia singular, que Beatriz Gutiérrez Müller insisten en que no se le tome como primera dama. Pero cómo le gusta recorrer las alfombras rojas en calidad de primera dama cuando llega a representar a México a la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo. ¿Y será que ya va a ser repetitiva la imagen? Beatriz Gutiérrez Müller va a ser representante de México sin que nadie haya votado por ella, más que, obviamente, Andrés Manuel. Y esto aleja un poco la seriedad de la vida institucional de nuestro país. Aleja un poco esta vida institucional de quienes están momentáneamente en el Palacio Nacional, convertido en residencia personal del señor López Obrador. Esto debió haberse tomado en cuenta de manera más importante,
Porque una cosa es tener un departamento en Palacio Nacional para el reposo del presidente entre momentos coyunturales, y sobre todo, pues si se levanta muy temprano, pues lógico que duerme una siestecita Pero lo que pasa es que en este caso, el departamento de Palacio Nacional, en donde habitaban hasta hace unos días Beatriz, Andrés Manuel y su hijo menor, Jesús Ernesto, ahora pues se ha quedado más sola la habitación, que está en el costado opuesto de donde se homenajea al benemérito de las Américas, Benito Juárez, a quien se le conserva su recinto, la recámara en donde murió, y pareciera que su espíritu no se va ni se ha ido del Palacio Nacional, a pesar de los, digamos, de los simuladores que han llegado allí. Lamentablemente, el hecho no es que un hijo del presidente se vaya a estudiar fuera. Los monarcas de Europa así lo acostumbran. Por ejemplo, la princesa Leonor, que ahora está de vacaciones en Palma de Mallorca, pues decidió irse a estudiar también a Inglaterra. Es costumbre de los reyes de Europa mandar a sus hijos, como lo hicieron con el príncipe Carlos, el príncipe de Gales, que ha estado esperando 70 años el llegar al reinado de Inglaterra, porque su madre no quiere soltar la corona, ni se muere. Y entonces ella dispone que espere su príncipe y siga esperándolo junto a su mujer, Camila Parker, que es una de las que pueden competir por el título de la mujer menos agraciada del planeta. Ya sabemos que en México tenemos una candidata fuerte, antes teníamos otra, ahora tenemos a Laida Sansores y antes teníamos a Elba Ester Gordillo, que se ha resguardado un poquito después de que insinuó que iba a armar un partido político y que iba a salir a la palestra otra vez con la misma fuerza de su liderazgo magisterial. Y no ha sido así, porque López Obrador la tiene como a buen recaudo. Esto es parte de la historia femenina, el lado femenino de la Cuarta Transformación. No habíamos mencionado a Beatriz, que es la madre del jovencito que llegó ayer a Londres y fue recibido con los honores propios de su investidura como hijo del presidente de la República de México. Y la embajadora, pues con nombres y apellidos aristocráticos, tanto de Chiapas como a nivel nacional, nada menos González Blanco Ortiz Mena, y Josefa, por si faltaba algo, para recordar y emular, si acaso, a la famosa mujer que, convertida en una verdadera heroína porque albergó a los conjurados que lograron la independencia de nuestro país, la corregidora de Querétaro, nada menos, pues tiene además el nombre de la corregidora de Querétaro. Así que es un cúmulo de alianzas, de nominativas y patronímicas que hacen de esta embajadora en Inglaterra una persona pues, con raíces dignas del mayor de los respetos. Y sin embargo, se convirtió ayer en una mochilera, cargando la mochila del pequeño jovencito, no del pequeño, del jovencito que ya va a estudiar a Inglaterra, y que pues gozará de todos los privilegios como hijo del presidente. Esta historia no es nada loable, es una historia vergonzosa, es una historia que compromete también pues el estilo de la diplomacia mexicana. No es una embajadora, una especie de nana para cuidar al hijo del presidente y para tenerlo
muy en cuenta y protegerlo. No es la embajadora de Inglaterra, bueno, de México en Inglaterra, la que pareciera ser la que conduce y protegerá el camino y el andar de Jesús Ernesto, tan cuestionado injustamente, pero cuestionado también por el hecho de que sus padres lo descuidaron tanto, pero tanto, que el muchacho quedó prácticamente aislado en Palacio Nacional. Y lógicamente a eso se deben los problemas posteriores que ha padecido. Y que el presidente justifica para no hablar del daño causado por el matrimonio al chico, sino también para exigir que no se hable de él, que se le tenga respeto. Y sí, al muchacho le tenemos pues consideración, porque pues es un joven, como todos los demás, que ha sufrido el abandono de sus padres y que lógicamente por ello ha tenido también los problemas, seguramente consecuencias de alguna enfermedad de la tiroides, que lo hacen víctima pues del bullying público, por llamarlo de alguna manera. Y ahora pues se decidió alejarlo a Inglaterra nada menos. Y creo que esto es demostración fiel de cómo resuelve las cosas el presidente de la República. Por ejemplo, en el caso de los mineros atrapados en la mina La Agujita en Sabinas, Coahuila, solamente recibieron al presidente por 3 minutos. 3 minutos. Nada más, como dijo una brava señora familiar de uno de los mineros que están atrapados bajo el agua desde el miércoles pasado, es decir, ya se cumple una semana de este hecho lamentable y seguramente estamos ante una nueva tragedia de la cuarta transformación. Ya saben que una de las T significa tragedia, otra es trampa, y así por el estilo podemos abundar en que la tragedia, la trampa, las tonterías y la temeridad han sido compañeras de viaje del presidente López Obrador. Ahora pues tendrá a su hijo más lejos, pero eso sí, con la custodia de la embajadora, que parece ser que no tendrá una función más importante que la de estar al pendiente de cómo sigue su secuela, el hijo menor de Andrés Manuel. No es por ahí, Andrés Manuel, cómo se gobierna un país. No es convirtiendo a los embajadores en empleados suyos. No es así como se gobierna un país. No es así como se debe mostrar al mundo. A mí me avergüenza profundamente, pero profundamente, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de su sexenio, que ya solamente le quedan 2 años y 2 meses, a un quinquenio alargado a 10 meses más, porque no será sexenio, ya son 2 meses menos. Y esto por lo menos es bastante esperanzador para los mexicanos. 2 meses menos seguro, aunque él está haciendo todo lo posible por blindarse con elementos venidos de Cuba y Venezuela, como dijimos ayer, para cooptar a agricultores, los más pobres de México, como elementos a los que en un momento dado es posible llegar si se presentara una emergencia en la que tuviera el presidente que utilizar a Fuerzas Armadas. Ya la famosa Guardia Nacional, que nos ha costado tanto, con 277 cuarteles edificados en este tiempo, va a pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es como nos está gobernando López Obrador. Gasta una barbaridad en cuarteles y luego a la Guardia Nacional la asigna o quiere asignarla
a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército. ¿Dónde tiene la cabeza, presidente? Ya de verdad, lo hemos repetido varias veces, está usted perjudicando severamente a su país. Si en algo siente amor por México, debería ya irse a su rancho, a cuidar, si puede, a sus nietos, porque los tiene en los Estados Unidos. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.